Le damos la bienvenida a personal del Hospital Privado SADIP que, bueno, hoy nos van a hablar de gastroenterología, pero también nos acompaña Sol, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. De quirófano, que ya es habitué, y Georgina Don, que es gastroenteróloga. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contenta de estar ¿trabajan acá, en equipo? Sí, trabajamos en equipo. Sol Arocena, digo, por si no recuerdan que estuvo hace 15 días atrás. O sea, el hecho de que haya vuelto no es malo. No, ¿vio? Ya no, sí, no tiene más nada. Vino normal. Bueno, trabajan en equipo. Es importante el trabajo en equipo, más que nada en un quirófano, donde pasan cosas y tiene que la gente estar con cierta tranquilidad. Pero lo que hablábamos con vos el otro día, hace 15 días atrás, que tiene que ver con el conocimiento entre uno y otro y saber cómo manejar determinadas situaciones en determinados momentos. Exacto. O sea, saber cuáles son los límites de uno y otro y conocer hasta dónde cada uno puede dar a la hora de una intervención. Y confiar en el otro, ¿no? Exacto, totalmente. La confianza y el conocimiento, fundamentalmente, entre ustedes mismos. Tal cual. La doctora lleva adelante el estudio, la práctica, y nosotras somos las que le dejamos todo listo para que ella venga, comience y lleve adelante la práctica. Uh-huh. Y me asistan también, ¿no? Uh-huh. Eso sería, la práctica sería la videocolonoscopía. Colonoscopía y endoscopía digestiva alta. Y endoscopía, exacto. Ajá. Bueno. Sí. Bueno, hoy yo medio que armé un temita para hablar de interés muy importante, que es el cáncer de colon y los chequeos, el screening, que nosotros le llamamos, en estadios tempranos para evitar el cáncer de colon y mejorar la sobrevida de los pacientes. Y bueno, es un tema muy importante porque es un tumor muy frecuente en la población en general, es el tercer tumor más frecuente en los hombres y el segundo más frecuente en mujeres a nivel mundial, y es el segundo cáncer más frecuente en Argentina, o sea uh-huh. que es importante. Es como importante. Muy importante. Y bueno, esto se produce a través de un crecimiento anómalo de ciertas células de la mucosa colónica, que empiezan células muy chiquititas y se van degenerando y se producen lo que son los pólipos, ¿sí? Que son totalmente asintomáticos, ¿sí? Son pequeños lunarcitos que van creciendo en el intestino, ¿sí? Y cuando van creciendo pueden desarrollar un cáncer y tiene un crecimiento muy lento. Se dice que un pólipo, desde que arranca hasta que desarrolla el cáncer de colon, le va aproximadamente 10 años. Así que es muy importante por esto el screening y la detección precoz de estas lesiones. Y la colono la hacemos justamente para detectar este tipo de lesiones en estadios tempranos, ¿sí? Obviamente es un cáncer, como te decía, muy frecuente en la población en general, y 9 de cada 10 cánceres de colon son totalmente esporádicos, no tenemos antecedentes familiares. Uno de esos cada 10 sí tiene antecedentes familiares. Uno, cuando tiene un antecedente familiar de cáncer de colon, aumenta mucho más la chance de padecerlo. Uh-huh. No quiere decir que porque vos tengas un familiar de cáncer de colon lo vayas a tener, pero tenés más chances que la población en general, si bien la mayoría son esporádicos, ¿sí? Voy a preguntar desde la ignorancia, y para que vos le cuentes también a la gente, si esto tiene síntomas. ¿Cómo me doy cuenta que puedo llegar a tener, porque a lo mejor no estoy yendo a la consulta o no estoy yendo a hacer este chequeo y cuáles son los síntomas, tal cual? Inicialmente, el cáncer de colon y las lesiones precursoras, que son los pólipos que nosotros detectamos con la colonoscopía, son asintomáticos. Muy pocas veces tienen chances. Pero sí le remarcamos mucho a los pacientes en la consulta o en la vida general que hay ciertas alarmas a que tenemos que estar atentos, ¿sí? Una es el sangrado. Cuando uno va al baño y encuentra sangre, tanto en las heces como cuando uno se limpia con el papel higiénico y ve un poquito de sangre, eso ya uno tiene que hacer la consulta. Otra de las alarmas es un dolor abdominal que uno no tenía y de pronto aparece y se mantiene en el tiempo, ¿sí? Si bien todos cada tanto tenemos alguna molestia porque por ahí comimos de más o hicimos las cosas como no estaban, inclusive situaciones emocionales nos pueden generar dolor de panza, pero cuando hay un dolor reiterativo, molesto, que se repite varias veces en bastante tiempo, en varios meses, nos llama la atención, eso
tenemos que consultarlo. Amerita una consulta. Exacto. Y otra de las cosas también que es muy importante es el cambio del ritmo evacuatorio, ¿sí? Cuando el paciente cambia su forma de ir al baño, no sé, un paciente que es regular, de golpe empieza con constipación y también se mantiene en el tiempo, ¿sí? O como una diarrea, diarrea permanente. Exacto, una diarrea que antes uno iba bien al baño y de golpe está con diarrea 3-4 meses seguidos y decís, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Bueno, todas esas cosas son como una alarma que el paciente tiene que ir a la consulta y ver qué hacemos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, está bueno ir conociendo estos detalles porque la gente, la mayoría a lo mejor no los conoce. Exacto. Y está bueno que empezar a hablar de estos temas que no son, a lo mejor, yo digo que tienen mala prensa y que a lo mejor no tenemos una cultura relacionada con esto, y por ahí hay muchos mitos y muchos tabúes relacionados con esta práctica. Claro. Sí, bueno, tal cual. La colonoscopia tiene cierta resistencia por parte de mucha gente desde el desconocimiento, ¿no? Porque la realidad es que es un procedimiento que es totalmente indoloro porque lo hacemos con una sedación suave, ni siquiera es una anestesia, es mucho más suave. El paciente se duerme, le decimos un sueñito lindo porque en realidad generalmente se despiertan hasta contentos de la anestesia que le hacemos. Y se despiertan, inmediatamente termina el procedimiento y se van caminando a su casa a los 20 minutos que terminamos el procedimiento, ¿sí? Mira qué bien. No es lo mismo que una anestesia de una cirugía general, es mucho más liviana la sedación, pero igual están completamente dormidos y no sienten nada. Lo único que por ahí puede ser un poco más molesto es que uno tiene que hacer una preparación previa, ¿sí? Que es una limpieza que nos permite eliminar todos los restos del intestino y cuando nosotros hacemos la colonoscopia poder revisar absolutamente toda la mucosa del colon, ¿sí? Y eso nosotros lo hacemos con el fin de detectar estas lesiones precursoras de cáncer que yo les estaba contando, ¿no? Que son los pólipos. Entonces yo encuentro un pólipo en una colonoscopia y en la misma colonoscopia le saco el pólipo con una se resuelve en el mismo momento esa lesión que se va a transformar en un cáncer de colon. Aproximadamente un 25% de los pacientes que le hacemos colonoscopías le encontramos pólipos, o sea, 1 de cada 4. Bárbaro. A ver, si vos encontrás ese pólipo no es tratado, eso se transforma en cáncer, sí o sí. Sí, no sí o sí, pero sí tiene, si uno lo deja desarrollarse con muchos años de evolución, que aproximadamente son 10 años de que nace el pequeño polipito hasta que crece, puede malignizarse. Hay algunos pólipos que no, pero la gran mayoría cuanto antes lo detectes mejor. Inclusive nosotros a veces sacamos pólipos que son cáncer ya, con la misma colono, y con eso el paciente se salva de ir a una cirugía. Y después están los casos que uno ya llegó tarde, ¿no? Que uno llega, hace una colono y encuentra un cáncer, ¿no? Viene el paciente con síntomas, con algún sangrado, o viene a la consulta, no tiene nada, pero bueno, encontramos un tumor. Bueno, mientras antes encontremos el cáncer, también tenemos más chances de la curación, ¿sí? El cáncer de colon se caracteriza por tener muy buena respuesta a los tratamientos, que son la cirugía, la quimio, la radioterapia, a diferencia de otros tipos de cáncer. Obviamente va a depender del estadio en que lo encontremos, ¿no? No es lo mismo encontrar un cáncer que esté solo en el colon que un cáncer que haya avanzado a los órganos vecinos o a distancia con alguna metástasis, ¿sí? Que ahí ya la chance de sobrevida va disminuyendo, pero la realidad es que es un estudio que de verdad salva vidas, como la mamografía y el Papa Nicolau. Bueno, lo mismo pasa con este estudio, nada más que aplica a hombres y mujeres, tengamos o no tengamos antecedentes de cáncer. Hay más probabilidades en el hombre que en la mujer, que es lo que planteaste. Más en la mujer que en el hombre. Perdón, más en la mujer que en el hombre. Y no hablamos de las edades. ¿A partir de cuándo hay que empezar a prestar atención a esto? A partir de los 50, todos, ¿sí? Y obviamente depende mucho también de otros factores, ¿no? Si hay antecedentes familiares, ¿qué familiares? Si tenés familiares de primer grado, los familiares de primer grado son mamá, papá, hermanos e hijos, alguien con cáncer de colon, sobre todo de edades jóvenes a menores de 50 años, la chance de que sea algo familiar es mayor. Y después si tenés varios familiares de segundo grado, que son los tíos, abuelos, primos, si tenés varios también. Todo va a depender, se hace nosotros tenemos como una planillita que, bueno, vemos dependiendo cuántos familiares tengas, qué tipo de cáncer, o inclusive si tenés familiares con pólipos de colon, también tenés más chances. Bárbaro. Así que sí, es importante. Muy importante. Así que bueno, eso básicamente.
Y bueno, y después, bueno, depende del tratamiento. En el caso que encontramos un cáncer de colon es multidisciplinario, no es solo mío, es del cirujano, del oncólogo, intervenimos varios, pero tiene muy buena respuesta en general si lo encontramos a tiempo. Sí, bueno, seguramente ahí interviene también patología para tener un diagnóstico exacto de qué se trata. Sí, tal cual. Pero bueno, mientras antes lo detectemos, es mucho mejor y bueno. Bueno, los consejos para que los que están con algunas dudas y temores y vergüenzas y demás. ¿Cómo hacemos? Hay que venir tranquilo a la consulta. Como vinieron a la radio, igual. Sí, hay que venir tranquilo a la consulta, confiar en el profesional que uno tiene enfrente, y la verdad que también depende mucho de la empatía que uno tenga con el médico tratante, ¿no? Y contarle sin vergüenza lo que nos está pasando. Hay que ir tranquilo, la realidad que son procedimientos seguros, de baja chance de complicaciones, ¿sí? A pesar de lo que vos me decías de la mala prensa que hay con el tema, con algunas cosas que han pasado, la realidad que es un procedimiento muy seguro y se toman todas las medidas para que no haya complicaciones, ¿sí? Uh-huh. La complicación del paciente es del médico también. Seguro. Y nadie quiere que le pase nada malo a su paciente. Así que uno hace todo para que salga todo excelente. Bueno, nosotros en el hospital tenemos una torre de endoscopía que es como de última generación, tiene definición HD, lo que se dice, y nosotros podemos ver cuando estamos viendo el pólipo ya si tiene signos de cáncer en el mismo pólipo, digamos, como no es lo mismo que un microscopio, pero tenemos muy buena visión de la lesión y también nos permite tomar mejores conductas, ¿no? Si yo veo que hay un pólipo que no voy a poder sacar, ya con verlo me doy cuenta por la calidad del equipo, ¿no? Uh-huh. Ya sé que ese paciente lo tengo que mandar con el cirujano, y si no, sé que lo puedo sacar con verlo, lo saco en el mismo procedimiento, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, que vengan tranquilos, que hacemos todo para que darle la mejor atención al paciente y que se vayan tranquilos. Generalmente los pacientes se van contentos con los resultados de la colonoscopía. Bueno, estamos hablando de la colonoscopía baja. Sí. ¿Y qué pasa con la alta? Y la alta tiene ciertas ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo es el procedimiento? Claro, la endoscopía alta es un procedimiento más simple porque es simplemente un ayuno el que tiene que hacer el paciente, y bueno, tiene también ciertas indicaciones puntuales si tenemos antecedentes de cáncer gástrico familiar o algún otro síntoma, vómitos, anemia, bueno, la típica gastritis o reflujo, que el paciente viene a la consulta. Tenemos muchos motivos de consulta diferentes, ¿no? Pero tiene otro tipo de indicación, no es para el cáncer de colon, sino es para la parte alta. Uh-huh. Y es mucho más sencilla también. Bueno. También con una sedación, como sí, exactamente igual, exactamente igual, es la misma anestesia. Y ahí también se detectan pólipos o algún tipo de lesiones. Pólipos, úlceras, distintos tipos de gastritis. Bueno, cáncer gástrico es otra patología totalmente distinta al colon, que bueno, hay distintos tipos de gastritis, que hay algunas gastritis muy puntuales que tienen más chances de cáncer gástrico, o si tenemos antecedentes familiares de cáncer gástrico. Tenemos también los pacientes que han tenido alguna úlcera en el pasado o alguna hemorragia digestiva, ¿sí? Que bueno, en ese caso sí tenemos que tener ciertas conductas de chequeos y controles puntuales, ¿sí? En Argentina el cáncer gástrico no es un cáncer tan prevalente como el cáncer de colon, por lo tanto nosotros no tenemos un screening obligatorio de cáncer gástrico. En ciertos pacientes puntuales, sí, si tuvieran algún antecedente familiar o son pacientes tabaquistas, con antecedentes de úlceras gástricas o alguna de estas gastritis que yo te dije que son predisponentes al cáncer gástrico. ¿Cómo es la frecuencia del estudio en función de que yo me empiezo a hacer un control y un chequeo médico anual, supuestamente? Bien. Me hago este año una videocolonoscopía de inicio. De digamos. inicio, como para ver cómo está todo. Bueno, vos sos un paciente de 50 años que viene a la consulta y arranca conmigo. Sí, vamos a tomarme como ejemplo, no hay problema. Sos un paciente, sos más joven, pero bueno, sos un paciente de 50 años que viene a la consulta. Y bueno, tenemos que hacer todo un chequeo previo, un laboratorio, de electro, todo, para ver que esté todo ok, para que vaya todo bien con la anestesia, y hacemos una colonoscopía. Todo va a depender de lo que yo encuentre en la colona, ¿sí? Si yo encuentro que vos tenés algún pólipo,
los controles se van a ir achicando en intervalo de tiempo, ¿sí? Dependiendo qué tipo de pólipo, qué tamaño, ¿sí? Te digo qué tipo de pólipo porque no son todos iguales, tienen distintas histologías, y qué tamaño y qué cantidad de pólipos. No es lo mismo si yo te encuentro menos de 3 pólipos a un paciente que le encuentro 8, ¿sí? Y el tamaño y la histología. Si encuentro un pólipo malo, grandote, de 3 centímetros, con signos sugestivos de cáncer, probablemente el próximo control lo hagamos dentro del próximo año. Pero si yo tengo una colono que vos no tenés nada, el próximo control normal es entre 8 y 10 años. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, muchas veces las personas también lo que eligen es hacer las 2 endoscopias, ya que aprovechan, ingresan al quirófano a hacerse la anestesia, se hacen la endoscopia digestiva alta y la baja. Se hacen los ya de paso. Sí, en realidad más que ya que aprovechan, sino es que porque vienen a la consulta por chequeo y aparte tienen algún síntoma sugestivo o tuvieron un antecedente familiar de cáncer gástrico, son fumadores. Generalmente a esos pacientes se le indica los 2 procedimientos. Los 2 procedimientos. Exacto. Al mismo y paciente. se hacen los 2 juntos. bárbaro, o sea que después, matás 2 pájaros de un tiro. Y de ahí, si está todo relativamente bien, entre 8 y 10 años, esto se sostiene y no, no aparece que... nada raro en el medio, obviamente. Bueno, sí. dentro de todo, tampoco no es que no es tan grave. tenés que hacerlo cada rato. No, para nada. Sí. Bueno, ¿algún consejo? Y consejo, la realidad es que uno recomienda al paciente que haga una vida saludable, ¿sí? No hay que ser totalistas con todo, ¿no? Pero tratar de comer saludable la mayor parte de Tiene los que ver días. con la alimentación puntualmente. La alimentación es súper importante. Tratar de no consumir tantas carnes, tratar de incorporar más fibras, frutas, verduras, legumbres, cereales, tratar de no consumir alcohol en grandes cantidades ni todos los días, porque también por ahí consumís un poco pero consumís todos los días. Eso también, el tabaco, la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, son todos factores de riesgo que nos van a aumentar las chances de desarrollar cáncer de colon. Si uno tiende a hacer una vida saludable la mayor parte de los días de la semana y en un hábito sostenido en los años, los riesgos de desarrollar el cáncer o pólipos de colon disminuyen notablemente. Qué bueno. Así que nada, tratemos de cuidarnos lo más que podamos, démonos nuestros gustitos. Yo a todos los pacientes les digo, no somos santos, todos tenemos que darnos y sí, porque tenemos una vida social en la cual el asadito el fin de semana, pero en la semana tratemos de llevar una vida ordenada, descansar bien, comer lo más saludable posible. Y bueno, y después si le toca a uno, le toca, pero mientras antes lo encontremos, más chances de que no sea un gran problema tenemos. Bueno, para aquellas personas que quedaron con dudas y quieren hacer una consulta en forma personalizada, pueden asistir al Hospital Privado Sadib. ¿Y qué días y en qué horarios te encuentran a la doctora Georgina Don? Estoy de lunes a jueves haciendo consultorio por las mañanas. A la mañana. Sí. Y las prácticas se realizarán en otro momento. A las tardes, exacto, los viernes. Estamos haciendo bastantes días. Bueno, y seguramente Sol le preparará todo la estructura como para que tenga todo listo. Todo listo. Bueno, me alegro de verte, Sol, nuevamente acompañando en este caso a la doctora, y bueno, les agradezco la visita y esperemos que cuando haya nuevamente un tema para tratar sobre esto podamos hacerlo profesionalmente con ustedes. Encantadas. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, hasta luego. Chao.